hubo, y nosotros tenemos que recordar las guarimbas, nosotros tenemos que recordar todo aquello que hizo que unos pueblos se enfrentaran. En ese momento hubo un llamado, ¿verdad?, a la muerte de muchos chavistas, ¿ok? De muchos chavistas. Había que salir a matar a los chavistas. Si Trump no ha podido tumbar el gobierno de Nicolás Maduro no es por falta de intentos. Al contrario, todos los presidentes de Estados Unidos lo han intentado. La pregunta es, ¿por qué no han podido? ¿Por qué han fracasado? Y la respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Pero para responderla, debo dividirla en tres partes. En lo económico, en lo de defensa y seguridad, y lo más importante, en lo político. Pero primero te tengo que advertir que hay contenidos que promueven la invasión hacia Venezuela. Y hay contenidos que están en contra de la misma. También hay contenidos que hacen un esfuerzo titánico por mostrar la realidad del país, pero son muy pocos. Porque no pueden, porque no quieren o porque no saben hacerlo. Al final te voy a mostrar unas pruebas para que tú puedas entender lo que sucede cotidianamente en Venezuela y por qué los venezolanos no se asustan cuando Donald Trump los amenaza. ¿Quiénes salvaron este país en los años más difíciles? Te pones a ver que fue la economía comunal, que fue la economía familiar la que salvó este país. Cuando los empresarios, sabotearon toda la economía de este país. Claro, cuando los empresarios sabotearon. Claro, cuando escondieron la harina, la gente empezó a hacer harina. Exacto, la gente empezó a hacer harina. Y disculpa que te interrumpa, pero ahorita las agropecuarias no se dan abasto en la venta de alimentos para la cría de porcino y avícola. Hay demasiada producción, hay mucha gente produciendo familiarmente en escala pequeña, pero que cuando tú te pones a cuantificar a nivel nacional cuánto aporta esa economía a la economía nacional, al Producto Interno Bruto, te pones a ver que es gran parte de eso. En el tema económico, el crecimiento económico de Venezuela al cierre de este año se estima en un 9% del Producto Interno Bruto. Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro en uno de sus programas. Resulta que el sector comercio registró un aumento de 13.5% en la recaudación tributaria y un 49% en el registro de nuevas marcas. Eso quiere decir que se está sobrecalentando lo comercial productivo en lo positivo en el país. El Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año aumentó 6% con respecto al segundo trimestre del año pasado. Así que la economía venezolana está en un proceso de recuperación. ¿Cómo se está logrando eso si estamos sancionados, si estamos bloqueados? Resulta que en el segundo trimestre los crecimientos económicos de 12% en la actividad petrolera. Tenemos un crecimiento de 4% en la actividad no petrolera. Estoy hablando de datos del Banco Central de Venezuela. Y los mayores crecimientos fueron 13% en las actividades financieras y de seguros, 7% en las actividades mineras, en comercio, otro 7%, y la reparación de vehículos, un 7%. También en el alojamiento y servicios de comidas, 8% en información y comunicaciones, 5% en manufactura, 4% de crecimiento en servicios de enseñanza, salud, entretenimiento y otros, 4% de crecimiento en actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo. Si hemos tenido un crecimiento sostenido, quiere decir que Venezuela está encontrando metodologías económicas en mercados paralelos o con las alianzas digamos de los BRICS, de Rusia, China, Rusia, Irán, y eso está determinando una alternativa que no sea dependiente de la moneda del dólar. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es sumamente difícil para el pueblo venezolano soportar el día a día con el ataque a la moneda y la variación del dólar. Pero es un tema económico importante. Ahora, la mayoría de los analistas internacionales, cuando hablan a favor o en contra de Venezuela, se concentran en lo económico y en lo militar. En lo militar es muy obvio, hay unas alianzas estratégicas con China, con Rusia y con Irán. Pero la más importante es la alianza con Rusia, porque es una alianza a 10 años en la que el tema militar, el intercambio tecnológico es vital. Por ejemplo, en seguridad y defensa, Venezuela consolidó la alianza estratégica con Rusia y se formalizó este año
con una cooperación militar, transferencia tecnológica, formación de personal y desarrollo conjunto de capacidades. Ahora, es muy importante que sepas que el intercambio comercial bilateral entre Rusia y Venezuela creció 64% a unos niveles de 200 millones de dólares. Para el presidente Putin eso no es suficiente, pero es una cifra esperanzadora de que está creciendo el comercio. También en ese mismo convenio se están impulsando inversiones conjuntas en petróleo, gas y minería, aprovechando la experiencia rusa en tecnología extractiva y la vasta reserva de recursos naturales venezolanos. Pero lo más importante en materia militar es las estrategias conjuntas para la lucha contra el terrorismo y el resurgimiento del fascismo internacional. Lo que está sucediendo en este momento es que la composición estratégica de la Fuerza Armada venezolana ha encontrado una alianza geopolítica internacional con varios países, todos ellos víctimas de las sanciones y agresiones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Es decir, Venezuela está en la trinchera acertada y está aliado con poderosos en el área de materia de seguridad y defensa. Ahora, lo más importante, o cuando yo te hablé de la fortaleza en lo político como lo más importante, me refería al quehacer cotidiano del pueblo venezolano. ¿Por qué Donald Trump no asusta a los venezolanos? ¿Por qué todas sus amenazas no asustan al pueblo venezolano? El pueblo venezolano en lo político está ocupado atendiendo los problemas de las comunidades en unas elevadas maneras de organizarse que se expresan en los consejos comunales. Ahora te voy a explicar por qué. Porque si prestas atención, cuando veas los contenidos que están a favor de una invasión contra Venezuela, te vas a dar cuenta de que siempre mienten en las fechas. Es decir, le queda una semana, le quedan 2 semanas, Chávez vete ya, el presidente es Guaidó, el presidente es Edmundo, el 10 de enero seguramente Edmundo, se acabó todo, Maduro pidió asilo, y nada de eso se cumple. ¿Cómo es posible que todos esos contenidos se repiten impunemente y la gente los sigue creyendo? Es decir, son personas que están mintiendo descaradamente de manera continua y sin embargo siguen mintiendo con la esperanza de que la gente olvide rápido los contenidos en las redes sociales, porque son contenidos desechables, contenidos para el momento. Pero si prestas atención, esos contenidos nunca te muestran la cotidianidad del pueblo venezolano, nunca te muestran lo que está sucediendo en las calles de Venezuela. Lo primero que ustedes deben saber que en nuestra exposición de motivos, esta ley está inspirada en la doctrina del libertador Simón Bolívar. La comuna promueve la participación democrática, la autogestión, justicia, igualdad social, transparencia, solidaridad y corresponsabilidad. Ahora presta mucha atención porque el pueblo venezolano ha alcanzado una madurez política en la manera de organizarse y organizarse para construir soluciones en lo colectivo y construir proyectos para el bien común. La manera más fácil de encontrar esa prueba o de alguna manera de expresar esa madurez en la organización son los consejos comunales. Y los consejos comunales son una acción en el territorio tan interesante que tienen arquitectura jurídica para la participación protagónica en las decisiones de gobierno. Pero también tiene una arquitectura económica para autofinanciarse, para la autonomía en la gestación, por ejemplo, de proyectos que solucionen problemas de servicios. Y esos consejos comunales tienen un debate permanente, una discusión permanente que fortalece el pensamiento crítico del pueblo venezolano. Te voy a poner un ejemplo. En el estado Bolívar, municipio Caroní, parroquia Unare, allí se reúnen 14 consejos comunales. Donde yo vivo, el consejo comunal estaba vencido desde hace 12 años. El consejo comunal se renovó, pero el consejo comunal, al renovarse, está en un circuito donde cohabitan 13 consejos comunales más.
Esos 13 consejos comunales están organizándose para armar una comuna. El circuito comunal Unare B, que tiene 14 consejos comunales y tiene más de 14.000 familias, que es la población, de acuerdo a la información que ustedes han suministrado a la sala, todavía somos bastantes, pero hemos sacado el trabajo adelante. Esta semana han habido situaciones, dimes y diretes, encontronazos, no estoy de acuerdo, intercambio de opiniones. Entonces, hoy creo que este va a ser el momento contundente para hablar. 14 consejos comunales. Yo quiero hacer una pregunta clave. ¿Cómo ustedes pretenden dividir esto? El que tenga la intención de dividirlo, me gustaría que levante la mano y me explique, porque yo sí quiero saber cómo lo vamos a dividir. Lo dije el sábado pasado. Si a mí me preguntan, Elizabeth, ¿quieres la división del circuito? Yo dije que no. Sí, está bien, aquí, todos aquí, sabemos que no nos caemos bien, no me caes bien, Coriano, porque eres gordo, porque eres negro, ese es tu problema, no es mi problema. Es un trabajo político que estamos sacando adelante, es la banderita que tenemos que seguir dándole. Hace pocos días se realizó una asamblea en una comunidad que se llama Río Zipapo, en la parroquia Unare. Entonces el circuito comunal de Unare tenía que hacer esa asamblea para construir la comuna. Y esa comuna tenía que tener un nombre. Allí se hizo una asamblea, se hicieron unas propuestas, se discutieron. Si tú prestas atención al nombre que escogieron para la comuna, a la misma vez que vamos a aprobar el nombre, hoy, de una vez estamos dándole la aprobación para la creación de la carta fundacional de la comuna. Si tú prestas atención al nombre que se escogió para la comuna del circuito Unare B, conformado por 14 consejos comunales, cuando deciden llamarlo Cirila Gil, tienes que ver allí la expresión política, emocional del pueblo venezolano. Cirila Gil fue una mujer, igual que la mayoría de nuestras mamás, que crió, parió, se quedó en su casa y lo que hacía era lavar plato y todo eso. Con todo este renacer, ella empezó a estudiar con todo lo que brindó el comandante Chávez. Ella empezó a estudiar, empezó a empoderarse, empezó a hacer lo que mejor se veía. Sus muchachos crecieron y ella se encargó del Callao, desde la forma más humana, de llevar lo mejor posible de lo que había para ellos. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, absolutamente todo. Hubo, y nosotros tenemos que recordar las guarimbas, nosotros tenemos que recordar todo aquello que hizo que unos pueblos se enfrentaran. En ese momento hubo un llamado, ¿verdad?, a la muerte de muchos chavistas, ¿ok? De muchos chavistas. Había que salir a matar a los chavistas, ¿ok? Entonces, en ese momento, su vecinito que ella crió, que ella ayudó, a cualquiera de sus papás, eran sus compadres, llevado por toda esta carga de odio, el niño le propinó 45 puñaladas en la cabeza a una señora de 72 años que solamente vivía para ayudar al pueblo indistintamente de su condición política, y que era su madrina. 45 puñaladas en la cabeza, y después que dejó de vivir, le clavó una estaca de madera en el corazón. Cuando eso está en las redes, si quieren lo buscan. Fue el 29 de julio. El 9 de julio, que después de las elecciones. Después de las elecciones. Que todos sufrimos ataques. Todos. Bueno, sufrimos. Incluyéndome. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con Cirila, ¿verdad? Cirila, el niño, cuando le preguntan, dice: a mí me mandaron y por las redes, por TikTok, dijeron que todos saliéramos a matar chavistas. Entonces considero yo que si nosotros estamos hablando de nuestro territorio, nosotros estamos hablando de un emblema, que no significa que fue que murió una chavista, no, sino que nosotros hemos dado pasos importantísimos para nosotros sanear un poco esa condición de odio y de no reconocimiento de la existencia de alguien que piense distinto a nosotros. Para mí, Cirila Gil sería un nombre emblemático, primero, porque nosotros allí diéramos el paso de decir: una comuna unida, una comuna con principios básicos, donde cabemos todos, una comuna donde sencillamente podamos decir: nosotros somos, pensamos o podemos pensar distinto, sin embargo nos une un solo fin: sacar adelante a nuestras comunidades. El pueblo venezolano no odia al asesino de Cirila Gil, tampoco odia a la familia del asesino de Cirila Gil. El pueblo venezolano tiene muy claro quién envenenó de odio a un sector para provocar ese asesinato. Pero el pueblo venezolano está concentrado en el presente, de alguna manera en resolver problemas, en transformar esas emociones en algo productivo.
convertir esas agresiones, esas amenazas, esa propaganda de odio de la industria cultural, convertirla en algo constructivo, convertirla en un símbolo de paz, convertirla en una reconciliación con los venezolanos, convertirla en la construcción de lo que interpreta como el socialismo, que no es otra cosa que participar en colectivo para construir proyectos que benefician al bien común. Así ven los venezolanos el socialismo, no como esa propaganda estúpida de odio de la industria cultural capitalista. Y por eso Donald Trump no asusta a los venezolanos. Cuando Donald Trump nos amenaza que nos va a invadir, que todas las cartas están echadas, que Maduro se tiene que ir, el pueblo venezolano está concentrado en sus problemas. El pueblo venezolano está concentrado en la organización de los consejos comunales, de los proyectos. Y esa organización, esa acción activa en el territorio, digamos que es como una escuela popular de patriotas. Lo que había soñado Simón Rodríguez cuando quería crear escuelas que de alguna manera permitieran la descolonización cultural en la que teníamos siglos bajo la Biblia, la cruz y el Imperio Español y todo eso. Resulta que ahora esa escuela popular de todas estas personas que están en asamblea todos los días, todos los fines de semana, discutiendo, construyendo, debatiendo, de alguna manera está constituyendo o conformando una nueva sociedad venezolana, un nuevo republicano, un patriota. Y esa es la razón por la cual toda la narrativa de odio de Estados Unidos, de Europa, de Donald Trump concretamente en este momento, pero también han sido otros expresidentes, no asusta a los venezolanos. El venezolano no le tiene miedo a esas amenazas. El venezolano está concentrado en construir sus consejos comunales, sus comunas y creer en el socialismo que está construyendo. Por eso nadie nos asusta. Y por eso a esta patria no le invade nadie. Carajo.